novela picaresca es una narración de corte realista. Cuenta en primera persona la historia de un pícaro que recorre los bajos fondos sociales. Es un género que surgió en España a raíz de la publicación de El Lazarillo, el año 1554, y que pronto se extendió por Europa por su enorme popularidad. Supone una completa ruptura con la prosa idealista de la época, al ahondar en la humilde y difícil vida de un antihéroe pícaro y retratar con un estilo cercano las miserias de las clases bajas. La Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, trabaja desde casa y se complace en presentar el 14º panel cultural, hablando de poesía. Y hoy presentamos el tema, la novela picaresca. El personaje central de este tipo de novela es el pícaro. El primer problema que nos asalta es la historia y etimología de la palabra pícaro, que por cierto ha resistido muy tosudamente a todos los intentos de aclaración. Realmente es un gusto saludar a nuestra audiencia, que todas las semanas nos acompaña para hablar del desarrollo del arte literario. Saludo a nuestros panelistas, la escritora Susana Costales, quien nos hablará del concepto, y a la escritora Adela Moscoso, de las características y los subgéneros de la novela picaresca. Por favor, recuerden que durante el programa pueden formular sus preguntas al móvil 098 42 32 370. Mi nombre es Mercedes Guachamín, colaboradora de la Asociación de Escritoras y moderadora de este panel de cultura. Muchas gracias, querida Mercedes, por tu magnífica presentación. Mi saludo a la compañera escritora Adela Moscoso, panelista de este importante tema de la novela picaresca. Mi abrazo fraterno a todas las personas que están con nosotros los días miércoles. Vamos a hablar un poquito acerca de la novela picaresca. La novela picaresca es un género literario escrito en prosa, muy característico de la literatura española, si bien trascendió la europea en general. Surgió en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco, durante el llamado Siglo de Oro de las letras españolas. La novela picaresca nació como parodia de las narraciones idealizadoras del Renacimiento, las epopeyas, los libros de caballerías, la novela sentimental o la novela pastoril. El fuerte contraste con la realidad social generó como respuesta irónica las llamadas antinovelas, de carácter antiheroico, protagonizadas por anticaballeros que amaban a damas, mostrando lo sórdido de la realidad social. Los hidalgos empobrecidos, los miserables desheredados y los conversos marginados frente a caballeros y burgueses enriquecidos que vivían en otra realidad, observada por encima de sus cuellos engolados. Algunos críticos han apuntado que este género es un producto pseudoascético, hijo de las circunstancias peculiares del espíritu español, que hace de las confesiones autobiográficas de pecadores escarmentados un instrumento de corrección. En España, el género extraía la sustancia moral, social y religiosa del contraste cotidiano entre dos estamentos, el de los nobles y el de los siervos. Durante el siglo XVI comienza a vulgarizarse y degradarse la hidalguía y personajes, como Don Quijote o el hidalgo pobre que se hace servir por Lazarillo de Tormes. Son ilustraciones de este fenómeno en la literatura española, encontrando también
su correlato reflejado por el género teatral del entremés. El humilde guión, bigardo o pícaro de cocina, como tal es un anticaballero errante en una epopeya del hambre, a través de un mundo miserable, donde solo se sobrevive gracias a la estafa y el engaño, y donde toda la expectativa de ascenso social es una ilusión. Los vagabundeos de un Pablos o de un Guzmán constituyen el contrapunto irónico de los valientes caballeros. La novela picaresca es un subgénero literario narrativo en prosa, muy característico de la literatura española. Y aunque trascendió hasta Asia Central, surgió en los años de transición entre el Renacimiento y Barroco, durante el llamado Siglo de Oro de las letras españolas. La vida de Lazarillo de Tormes, en el año 1554, es el comienzo de una crítica de valores dominantes de la honra y de la hipocresía, arraigados en las apariencias, que hallará su culminación y configuración canónica con la primera parte de Guzmán de Alfarache. De la fábula Milesia y la novela griega Vida de Esopo proviene un elemento picaresco que ha sido una constante en la literatura universal. La novela picaresca española influyó extraordinariamente en la narrativa europea de su tiempo, la cual imitó primero, como por ejemplo en la vida de Jack Wilton, del inglés Thomas Nashe. En Alemania, la obra maestra es, fuera del precedente autóctono de las leyendas en torno al pícaro, Till Erleuchspiegel, recopiladas por primera vez en 1515. El aventurero Simplicissimus, de Hans Grimmelshausen, la más lograda de las cuales es La pícara coraje, una novela picaresca feminista. En Francia, aparte de las imitaciones demasiado serviles y ya mencionadas de Paul Escarron, se considera que la obra maestra del género es Las aventuras de Gil Blas de Santillana, de Alain René Lesage. Entre las obras más sobresalientes están La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, La vida de Buscón, de Francisco de Quevedo, El Guitón Onofre, de Gregorio González, Alonso, mozo de muchos amos, de Jerónimo de Alcalá. Me voy a referir a la novela del siglo de oro español, El Buscón. La vida del Buscón, Don Pablos, es una novela autobiográfica en la que la humillación del personaje principal es continua, en lo que hoy se considera como un relato sobre superación de la pobreza, como el reflejo de una conducta inmoral, de valor ante la lucha contra la diferencia de clases entre dos aspectos. La vida del Buscón es una novela escrita por Francisco de Quevedo entre los años 1603 y 1608, lo que hace de ella una de las primeras novelas del género picaresco. Quevedo estuvo en la Universidad de Alcalá de Henares desde el año 1596 hasta el año 1600. Y entre 1601 y 1604 estudió teología en Valladolid, por entonces capital del reino. Quevedo ya demostraba su precoz ingenio escribiendo en esta primera década del siglo XVII numerosas y variadas obras literarias, entre las que se encuentra El Buscón, única novela de su autor. Esta obra se divide en 3 libros. El primero de ellos tiene 7 capítulos,
el segundo 6 y el tercero y último 10 capítulos. El libro primero tiene una ilustración artística. El protagonista, Pablos, es segoviano, hijo de Clemente Pablo, un barbero ladrón y de Aldonza de San Pedro, dada las brujerías. Tenía un hermano de 7 años que robaba a los clientes de su padre y que murió de unos azotes que le dieron en la cárcel. Entra en la escuela, donde conoce a don Diego Coronel, hijo de don Alonso Coronel de Zúñiga. Allí, Pablo hace amistad con su maestro, el cual, después de una relación estable, decide, después de un incidente en el tiempo de las Carnestolendas y la vergüenza que pasó de que todo el pueblo lo juzgara por la condición de sus padres, que entre al servicio de don Diego, al cual su padre, don Alonso, decide poner bajo el pupilaje del licenciado y Domine Cabra, clérigo avaro y maestro de latín, que los mata de hambre. Don Diego es enviado a Alcalá de Henares a estudiar lo que le faltaba de la gramática, y Pablo lo acompaña como sirviente. Allí, Pablo es víctima de las novatadas de los estudiantes, algunas bastante sucias, y se vuelve experto en engañar a los demás para conseguir lo que desea. Al saberlo, don Alonso le pide a su hijo que vuelva a Segovia sin Pablos, ya que ha oído de sus travesuras. El tío de Pablos, Alonso Ramplón, verdugo de Segovia, le comunica a este que ha ajusticiado a su padre. Añade que su madre está presa en la Inquisición de Toledo y probablemente será quemada en un auto de fe. Le invita a volver a Segovia para aprender el oficio de verdugo con él. Pablo decide entonces volver a su ciudad, con el fin de cobrar mi hacienda y conocer mis parientes para huir de ellos. El libro segundo relata el camino desde Alcalá hasta Segovia, donde va encontrando personajes disparatados. Un loco repúblico y de gobierno, esto es, un arbitrista que cree conocer los remedios para enderezar la marcha del país y quiere aconsejar al rey para que conquistando Ostende seque el mar con esponjas. Luego, un diestro verdadero o maestro de esgrima loco, que habla constantemente de estocadas, pero acaba huyendo ante un mulato. Topa después con un clérigo viejo, autor de malos versos, que ha hecho un librillo a las 11.000 vírgenes, a donde a cada una le ha compuesto 50 octavas. Cosa rica. Después de despedirse del poeta, al pasar el puerto de Fuenfría, de Madrid, hacia Segovia, se encuentra con un soldado matón y un ermitaño en un borrico. Llegan a la posada en Cercedilla y el ermitaño les gana, haciendo trampas en el juego. Luego se encuentran con un genovés rico, lo cual aprovecha Quevedo para burlarse de los banqueros genoveses que prestaban dinero a la corona española. Y luego se quedaban con la plata de América al exigir el pago del dinero. A la entrada de Segovia, ve a su padre al borde del camino, aguardando ir en bolsas, hecho cuartos, a Josafat, esto es, ajusticiado y descuartizado. Era costumbre en la época descuartizar a los reos a fin de que sirviesen de ejemplo y dejar sus restos a la entrada de los pueblos o villas. Llega donde su tío, pero no se hace verdugo, sino que recoge su herencia y se decide marchar a Madrid. En el tercer libro,
Don Toribio presenta a Pablos a una cofradía de pícaros y rufianes, con los que vive. Delatado el grupo, los detienen y llevan a la cárcel. Logra salir después de sobornar a todos, desde el carcelero hasta el escribano. Va entonces a una posada, donde se hace pasar por rico, que lo disimulaba. Usa nombres falsos como Don Ramiro de Guzmán, Don Felipe Tristán. Pretende casarse con una dama, Doña Ana, pero es descubierto por su antiguo amo, Don Diego Coronel, y acaba apaleado. Entonces determina ir a Toledo, donde nadie lo conocía. Forma parte de una compañía de cómicos, destacando en papeles de carácter y malvados. Después de dejar la compañía, se hace galán de monjas. De Toledo pasa a Sevilla, donde se gana la vida gracias a sus principios de fullero y los dados cargados. No obstante, acaba teniendo un incidente con la ley y tiene que acogerse a sagrado. Estando en la iglesia, intima con la Grajales, a la que propone ir a las Indias, a ver si mejoraba su suerte. No obstante, la novela concluye diciendo que no lo fue mejor que allí. Gracias. Un abrazo fraterno a las escritoras contemporáneas del Ecuador y a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que nos acompañan en este hermoso caminar literario. Como bien lo ha dicho Susanita, la novela picaresca surge en los períodos renacentista y barroco en el llamado Siglo de Oro español. La primera obra de este estilo es de Lazarillo de Tormes, publicada en 1554. En ese entonces se decía de autor desconocido, hasta que en el 2010 la prestigiosa paleógrafa Agulló, luego de dedicar la mayor parte de su vida a la investigación de esta incógnita, logró concluir que El Lazarillo de Tormes fue escrita por Diego Hurtado de Mendoza, poeta diplomático español que fue muy reconocido en la época. Pero bien, ¿qué es lo que identifica o lo que caracteriza a esta novela picaresca? Veámoslo. La novela picaresca es narrada en primera persona por quien es a la vez autor y protagonista, por lo que mantiene un enfoque autobiográfico. Otra característica es que descubre el contexto de la sociedad española, describiéndola como una dura realidad social, con abusos de los poderosos, condiciones de miseria de las clases populares y ambientes sombríos. Por lo que podríamos afirmar que si bien son novelas para divertir, sacar sonrisas al lector, en el fondo pretenden denunciar los males de la sociedad como son el poder de la iglesia, el sometimiento del pueblo, la doble moral o la corrupción. Otra característica de esta novela es que siempre existe un pícaro que se lo identifica como un individuo corriente, perdedor, bufón, travieso, atrevido, descarado, con escasos valores morales, frío, distante, nada romántico, y que se mueve en un ambiente social desfavorecido. Una de sus costumbres es el hurto, que no es considerado robo y por lo regular es una persona pobre y vagabunda, y que para sobrevivir busca servir a algún amo. El hilo conductor de la narración de este tipo de novelas es el protagonista, que se mueve en una serie de relatos diversos. No existe héroe, lo que le permite elaborar diversidad de historias que pueden prolongarse infinitamente. Utiliza un estilo popular en el que se destaca un lenguaje sencillo, llano, carente de retórica o extravagancias. En las novelas picarescas, la figura de la mujer es tomada como atractiva, inteligente y lista a engañar a los incautos. Hay carencia de sentimientos de amor y en los pocos espacios que se le concede presencia al amor es para dar paso a otra escena que es importante en la obra picaresca. Al ser El Lazarillo de Tormes la obra que inaugura este tipo de género, también es el mejor ejemplo
de las características de este tipo de novelas. Por ello voy a compartir con ustedes algo de esta obra para conocerla brevemente. El Lazarillo de Tormes describe la mísera vida de Lázaro, un niño ingenuo que debido a las adversidades y complejidades que atraviesa, se convierte en un joven pícaro que lucha por sobrevivir. Es un relato en primera persona, en que Lázaro cuenta la historia desde su vida, de su infancia. Cuando su padre fallece, su madre lo pone al servicio de un amo ciego. Después, Lázaro pasa por un total de 9 amos, entre ellos un escudero, un fraile y un clérigo. Cada uno representa una crítica hacia la sociedad y especialmente hacia el clero. El libro Lazarillo de Tormes retrata la evolución de su protagonista desde que es un joven ignorante hasta que se convierte en un pícaro astuto que engaña a sus dueños para poder comer y beber. Durante toda la novela asistimos a la vida de este joven que crece con diferentes amos, entre los que destaca, como ya dijimos, el clérigo, el ciego, el fraile, el noble, etc. Durante el transcurso de Lazarillo de Tormes, vemos cómo el protagonista va adquiriendo una educación pícara, que comienza tras el engaño del ciego. Su origen humilde y bondadoso se ve quebrantado con las experiencias que va adquiriendo en su trabajo y en las relaciones que establece con el resto de personajes de la novela. Como ya dijimos, con el Lazarillo de Tormes se inauguró la novela picaresca en España, subgénero literario que al principio fue muy rechazado por la crítica más conservadora, debido a que el tema principal en esta novela es la moral, ya que durante las aventuras del joven Lázaro se menciona a muchos personajes que están bien considerados dentro de la sociedad española y que en realidad presentan un falso sentido del honor. Los personajes de esta novela son el fiel reflejo de la hipocresía moral y social. Por tanto, la dignidad de todos ellos aparece maltrecha. La obra parece darnos el mensaje de que la vida es dura y ante esa situación, cada uno mira por sus propios intereses sin importarle ni un ápice el tener que pisar a los demás. En esta novela se denuncia que en la sociedad la gente que parece virtuosa solamente es una apariencia de virtuosa, ya que eso parece ser lo importante. Da igual como seas, pero actúa como ello. Y así, aunque no lo seas, lo parecerás. La visión que nos ofrece el Lazarillo de Tormes es una visión desencantada de la sociedad y del ser humano. Debido a este mensaje, la Inquisición prohibió esta obra y la incluyó dentro de su famosa lista de los libros prohibidos. Sin embargo, su influjo fue imparable. Recalcamos que los personajes de Lazarillo de Tormes son muy significativos, ya que nos aportan una visión también muy significativa de todos los tipos de personas que había en la España de aquella época. Y en ella se hace un retrato muy fiel de algunas personalidades bien consideradas en esa época como son. Bueno, el Lazarillo obviamente es el personaje más importante de la obra y se trata de ver la transformación de un niño inocente en un pícaro para poder sobrevivir en un ambiente hostil y lleno de falsas apariencias. El ciego es el primer amo de Lazarillo y es el que más influencia al chico y de quien aprende que tiene que ser más listo que nadie para poder salvarse. El clérigo es otro de los dueños del protagonista, un personaje que, a diferencia de su posición social, encarna la avaricia y la corrupción. El escudero, este personaje de Lazarillo, le enseña al protagonista que el mundo de las apariencias va mucho más allá, ya que es una persona que apenas tiene para comer, pero ante los demás aparenta ser muy rico y adinerado. El fraile de la Merced, otro personaje vinculado con el mundo religioso. En este caso, el fraile es en realidad una persona muy diferente a su posición. Es promiscuo, vividor y también corrupto. Por tanto, poco que ver con los ideales defendidos por la Iglesia Católica a la que representa. El buldero, ese personaje también hace referencia a la religión, ya que representa una figura muy típica de aquel entonces, aquel que vendía las bulas para expurgar pecados. No obstante, este personaje lideraba una auténtica mafia de perdón religioso a cambio de dinero. En síntesis, el Lázaro es el protagonista que se transforma
por la influencia de los demás. El ciego representa la avaricia, el clérigo la mezquindad, el hidalgo falsa honra y permite ver el lado compasivo de Lázaro. Así pues, es una serie de personajes que desencantan las relaciones sociales. En fin, traer a la memoria este tipo de novela es traer a la reflexión la importancia de una educación familiar y social para que nos lleve a formar seres humanos auténticos, con sentimientos de amor y solidaridad, con la práctica de valores tan necesarios en toda época y más aún en esta época de pandemia. Por eso les invito a renovar cada día nuestro compromiso con el ser humano, con la vida, con la empatía y con la solidaridad. Gracias. El señor Juan Haro le pregunta a la escritora Susana Costales: ¿podría mencionar alguna novela picaresca ecuatoriana? Muchas gracias, Mercedes, por la pregunta. Una de las obras de novela picaresca ecuatoriana es la novela Polvo y ceniza de Eliezer Cárdenas. Una obra más moderna, La guía de Guillermo Rodríguez. Gracias. La señora Marcela Samaniego le pregunta a la escritora Adela Moscoso: ¿la novela picaresca tiene alguna relación con los antivalores? La novela picaresca, claro que tiene relación con los antivalores. Si estamos indicando que precisamente se destacan personajes que dan como una reflexión sobre la avaricia, el falso honor, la hipocresía social. Entonces, lo importante es destacar que lo que debemos cultivar son los valores, no los antivalores. Pero como es una crítica social a la realidad de España de esa época, entonces nos plantea de esa manera y nos da oportunidad para que nosotros podamos reflexionar y provocar compromisos de cultivar valores, de consolidarnos más en el ser que en el tener. Gratitud a las escritoras participantes de este panel cultural y felicitaciones por su brillante exposición. Gracias a todas las personas que se interesan en nuestros programas culturales. Les invito a participar en el panel 15º con el tema La novela de terror, el próximo miércoles a partir de las 17 horas. Quedémonos en casa y recuerden que si usted se cuida, cuida a su familia. Un abrazo fraterno. Buenas noches.